Caminó por aquella congestionada avenida, llegó hasta donde estaba el agente de tránsito, se plantó frente a él y le dijo: agente, necesito que me inmovilice. ¿Que lo inmovilice? ¿Por qué? Porque aún no obtengo la licencia para manejar mi propia vida. Sus dedos entrelazaban entonces los míos y la boca se acercaba a mi rostro para pedirme una ofrenda que le entregara el humo directamente en la boca. Se entregaba con un gozo perdido, con una devoción notoria a aquel placer redescubierto. Era como un beso cósmico, era como fluir juntos, como convertirnos en ese mismo fuego y entrar cada uno a través del otro en su propio interior y desde ahí conectarnos. Caer. Nos sentábamos a dejar que se nos fuera el ocaso, a que se nos fugaran los últimos rayos de sol. Ahí, en las escalas del estadio universitario, 15 años después de habernos conocido, tanto tiempo, cuando ya ni siquiera teníamos cara de pertenecer a ese mismo espacio, pero ahí, regocijados en ese gozo, parecíamos dos adolescentes carditos. Pagaba cada vez que subía al bus un pasaje doble. Desconcertado, el conductor le preguntó: ¿y usted por qué carajos paga siempre un pasaje doble si viaja solo? Porque se confía en que mi soledad también sea pasajera. Buenas tardes. También nos empezamos a interesar por lecturas nuevas. Empezamos a acompañarnos en la vida, a caminar por las mismas esquinas, a contarnos historias de amor y sobre todo, a esculcar las mismas canciones, a buscar las voces de Lennon y McCartney, de Charlie y de Fito. Un niño hacía avioncitos de papel uno tras otro en un descanso del colegio. Y después de apillar lo suficientes fue a buscar a su compañerita Juliana. Julianita, Julianita, ¿podrías guardar mis aviones de papel? Ay, Camilito, usted, aviones de papel, ¿para qué? ¿Para qué quiero eso? Julianita, es que solamente usted los puede guardar. Camilito, yo, ¿por qué? Porque yo soy la única. Porque usted, Julianita, es como mi cielo. La semana siguiente, podía relajarse ese día, casi nunca teníamos que madrugar. La verdad no fuimos muy novieros durante los primeros años de universidad, entonces pues la mejor opción era compartir entre parceros. Nos poníamos a jugar torneos de PlayStation o alguna excusa nos inventábamos para compartir hasta las primeras horas del amanecer del sábado. Ese viernes habíamos estado viendo el Live at Pompeii de Pink Floyd. Ese concierto épico hecho extrañamente en un coliseo en las ruinas que sobrevivieron a la erupción del Vesubio para un auditorio completamente vacío. En ese momento como que empiezan a hacerse todo tipo de propuestas entre los candidatos y que empiezan a conocerse más allá. Entonces, cuando era la hora de negociar los votos, Rita, ahora Gertrudis, no, tenía que ser un hombre, ahora Gerardo, Rita, ahora Gerardo, pues era el más firme candidato para ser papa, el primer papa latinoamericano de la existencia, un papa cubano, imagínense. Sí, pues porque ella venía de la isla y había ido escalando posiciones, y como ya había tan buenas relaciones internacionales entre el Vaticano y Cuba, fue maravillosa que le debían al paparazzi. Él era un prometedor tiro libre directo. Lo cobraron, se agotó el tiempo y quedó interrumpido en un intrascendente tiro de esquina. Para uno de los hombres de su tribu y le dijo: hombre, donde el río gira hacia el norte terminan mis tierras y empiezan las tuyas. Quiero saber qué me pides a cambio de aquel pedazo de llanura, pues no me gusta que mis tierras se corten donde el río aún está corriendo. Mi rey, le dijo el hombre sin temblar, nada quiero ni puedo. En esa porción de llanura, mis ancianos y mis hijos aprendieron a cultivar la tierra y a amar el río. Dámelo, le dijo el rey, si no quieres enojarme. Mi rey, no puedo. Usted tiene tantas hermosas llanuras y a nosotros únicamente nos correspondió esa. Hombre, ¿acaso no conoces tú la cólera del rey? Se llenan de temor las tribus y el río se tiñe de sangre que inunda completamente el reino antes de que nadie te oiga decirme no.
Pues bien, mi rey, contestó el hombre sin dudar. Veo que usted tampoco conoce la cólera de un hombre sencillo. Basta un delgado hilo de sangre que corra directamente desde el trono para que la gente sepa que un hombre a tiempo ha dicho no. Y ahí, con el humo prendido, con el lirio, lo invocan y le piden a Jesús que desde el más allá brille otra vez con la mejor fuerza de sus años de juventud, oyendo Flor, oyendo Shine on You, Crazy Diamond. Esta era una rana que quería ser la rana más auténtica de todas. Y empeñada en esa cuestión decidió comprarse un espejo. Lo primero que se le ocurrió fue pasarse horas mirándose en ese espejo en busca de su anhelada autenticidad. A veces le parecía que la encontraba, otras que no, de acuerdo al humor que tuviera en la hora, en el instante o en el segundo. Pero un día se cansó de esa improductiva tarea, guardó el espejo en un baúl y decidió que lo que realmente le vendría bien para saber si era aprobada por los demás animales como rana auténtica era pues ir a consultarle su opinión. Desde ese momento hubo que ver a esta ranita, empezó a peinarse. Yo no sé qué se peina una rana, pero esta se empezó a peinar. Empezó a vestirse, a maquillarse, a desvestirse cuando ya no le quedaba ningún otro remedio para ver si así atraía la atención de los demás animales. Y encontró que sí, que la aprobaban, que lo que más les gustaba de su cuerpo eran las ancas. Y desde ese día esta ranita se dedicó a hacer sentadillas. Empezó a saltar, se metió a spinning, a hidroaeróbico, a todo lo habido por haber, tratando de tener unas ancas cada vez más perfectas. Y sentía que todos los demás la aplaudían por eso. Pero un día pensó que esa tarea era más bien improductiva. Empezó a notar que, pues sí, todo el mundo reconocía la perfección de sus ancas, pero eso ya era como las tetas de Pamela Anderson. Pues todo el mundo las ve y de tanto verlas agotan. Así que ella, decidida a todo para conservar su reputación de rana auténtica, le pidió a los demás que esta vez vinieran, vieran sus ancas, no solamente se conformaran con verlas, ni siquiera se redujeran a tocarlas, sino que se las arrancaran y que se las comieran. Y aquella ranita escuchó como los primeros que mordisqueaban aquella carne crujiente decían en señal de aprobación que sí, que qué buena rana, que sabía a pollo.